Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile, partiendo una nueva semana con estupendas conversaciones que si tienen que salir ahora, no van a alcanzar a escucharlas enteras, recuerden que siempre quedan en YouTube y también a través de nuestra sección Vuelva a escuchar de radio.uchile.cl, donde además pueden escuchar cada uno de nuestros programas y estar al día de la actualidad a través del trabajo de nuestro departamento de prensa. Saludamos, por supuesto, a todos y todas quienes nos escuchan en el 102.5 y también quienes están conectados y conectadas con nosotras a través de radio.uchile.cl. ¿Qué es lo que se viene para el programa de hoy? Vamos a estar conversando con la directora de Innovación de la Universidad de Chile, Anaí Urquiza, junto a la directora ejecutiva de Red Campus Sustentable, Patricia Opaso, para reflexionar respecto al Día Internacional contra el Cambio Climático y el desarrollo sostenible, especialmente en un contexto en donde hay tanto para preocuparse. Ustedes saben que según Naciones Unidas, para el 2030 el mundo se enfrentará a 1,5 desastres de magnitud significativa al día. Y hay un tremendo efecto, además, respecto a desigualdad y quiénes son las principales víctimas de los desastres naturales. Así que vamos a estar conversando de todos esos temas y luego vamos a hablar de música. Porque el próximo 26 de octubre a las 19:30 horas continúa este ciclo del Conservatorio de Santiago y vamos a estar con el pianista y director del Conservatorio, Orión León, quien nos va a comentar sobre la presentación del colectivo de cantautoras en Sala Máster este próximo jueves 26. Y partimos escuchando a Nana Stern con Aún creo en la belleza. Durante todo este mes de octubre, la Universidad de Chile ha estado haciendo distintas actividades vinculadas con el Día Internacional contra el Cambio Climático y también proponiendo ciertos vías para el desarrollo sostenible. Para tener mayor información, estamos con la directora de Innovación de la Universidad de Chile, Anaí Urquiza. Anaí, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes.
Y también estamos junto a Patricia Opazo, directora ejecutiva de Red Campus Sustentable. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, muy bien, gracias. Bueno, hablemos partamos entonces por el Día Internacional contra el Cambio Climático y las propuestas que están saliendo desde la universidad, porque cuando empezamos a ver los datos que está lanzando Naciones Unidas, por solo dar una organización internacional al respecto, suenan realmente preocupantes. Por ejemplo, en la actualidad, cerca del 75% de los fenómenos meteorológicos extremos están relacionados con el cambio climático, alimentado por las emisiones de carbono. Y, por ejemplo, en el gran terremoto del este de Japón, el 2011, el riesgo de muerte de las personas con discapacidad fue el doble. Entonces hay una tensión muy fuerte, además, entre los riesgos que tenemos en torno a los desastres que se están produciendo producto del cambio climático y también, sin duda, cómo afectan a la población más vulnerable, ¿cierto? Las personas más pobres, las personas que tienen menos chance, ¿no?, para acomodarse a los cambios, para comprar aire acondicionado o agua, por decir solamente dos cosas súper básicas, son por supuesto las y los más afectados. Entonces, partamos, Anaí, hablando de las distintas actividades que ha estado haciendo la universidad en este contexto durante este mes. Muchas gracias. Mira, la Universidad, la Universidad de Chile es reconocida a nivel nacional porque ha hecho aportes muy significativos en el ámbito de la investigación, ¿no? En temas de cambio climático, efectivamente el CRDO, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, que es con otras universidades, pero que está impulsado y hospedado en la Universidad de Chile, ha sido muy relevante en lo que implica la lucha contra el cambio climático dentro de nuestro país, desde la generación de investigación hasta incidir en el desarrollo de políticas públicas, o por ejemplo la ley de cambio climático también aparece en un contexto muy ligado al esfuerzo que se ha hecho desde el CR2. Pero hay otra dimensión que tiene que ver con cómo incorporamos los desafíos de sustentabilidad en general, porque el cambio climático es una de las tres crisis que estamos viviendo, ¿no? La crisis del cambio en el clima, la crisis de la reducción de biodiversidad y la crisis de contaminación, que son las tres crisis globales que se superponen unas a otras. Y para abordarlas de manera más integral, en el fondo hablamos nosotros de sustentabilidad y cómo en la universidad se abre un camino en ese contexto y se hace cargo de los desafíos que hay en investigación, en docencia y en vinculación con el medio. Y ahí lo que estamos tratando de hacer, gracias a la Red Campus Sustentable, que nos ha estado apoyando desde el comienzo, es visibilizar mejor lo que hacemos dentro de la universidad en estos temas, potenciar la formación de nuestros estudiantes en ámbitos de sustentabilidad, lograr mostrar mejor la investigación que hacemos para que aporte a los desafíos país y trabajar también la vinculación con el medio desde esta lógica. Y eso va desde cómo nos relacionamos con el resto de la sociedad hasta cómo nos hacemos cargo de nuestros propios desafíos como campus, ¿no? Que es bien importante porque finalmente es en esos campus donde los profesionales se forman y tener un ambiente donde somos responsables de nuestros residuos, donde somos responsables de lo que consumimos y de cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos cuidamos, es una de las marcas que debiera quedar en nuestros profesionales. Entonces, hemos estado, la verdad, empezando a trabajar en estos ámbitos en la universidad, porque si bien en temas de investigación éramos muy relevantes en estos temas que tienen más que ver con la responsabilidad dentro de nuestros campus, por ejemplo, todavía estamos empezando, ¿no? Y por eso hicimos un mes de la sustentabilidad, que tenemos una serie de actividades en todos los campus y facultades para empezar a visibilizar estos desafíos, ¿no? Y potenciar iniciativas que ya existen o desarrollar otras en torno a ya sea residuos o uso responsable de los recursos o incluso alimentación saludable o desafíos también que tienen que ver con cómo nuestro estudio y nuestra investigación, lo que los estudiantes hacen dentro de los campus, también se vincula a estos desafíos de sustentabilidad. Así que en eso hemos estado durante este mes y esperamos que podamos hacerlo regularmente para darle visibilidad a estos esfuerzos y potenciar también que más gente se sume a estos desafíos. Bueno, ahí hay dos niveles entonces del trabajo, ¿cierto?, que está desarrollando la universidad. Voy a volver al nivel macro, después si queremos pensarlo en términos de cuáles son los aportes que se hacen desde la institución, a través de la investigación especialmente, pero voy a
ahora a ir hacia Patricia para que nos explique con mayor detalle cómo funciona la red de Campos Sustentables. Gracias. Mira, la Red Campus Sustentable es una corporación sin fines de lucro que hoy en día congrega a 43 instituciones de educación superior chilenas y también tenemos 2 socias latinoamericanas. Y el foco de estas 43 instituciones es aportar a construir una sociedad más resiliente y más justa y aportar a formar profesionales que le den solución a la crisis socioambiental que estamos viviendo hoy en día. La red lleva más de 10 años funcionando y lo que nosotros entregamos a los socios y socias de la red es un espacio de compartir saberes, compartir experiencia, compartir también cosas quizás que no han funcionado mucho en algunas instituciones y esos aprendizajes también impulsan un crecimiento más acelerado en aquellas instituciones que recién hoy en día están abordando esta temática. La red se fundó con 6 instituciones, en ese momento 6 universidades, donde dentro de cada institución habían personas que estaban absolutamente comprometidas con la temática de la sustentabilidad y entendiendo que la educación superior es el espacio fundamental para construir a personas más conscientes y quienes quizás después van a ser los tomadores de decisión en sus propias organizaciones o quizás a nivel país. Entonces, desde ese 2012 que empezó a construirse la red, estas universidades han ido creciendo en implementar las acciones que comentaban ahí en investigación, en gestión de campus, en formar alumnos a través de la academia, pero hoy en día tenemos otra masa de instituciones que recién están dándose cuenta de que esta temática es importante y que debe abordarse ahora. Y estas nuevas instituciones, yo me he dado cuenta que han avanzado de manera súper acelerada al entender cómo abordar los temas desde las autoridades, a tratar de convencerlos de que esto es una prioridad hoy en día en la educación superior. Y la red entrega herramientas también. Tenemos una herramienta de gestión que fue elaborada en la red Campus Sustentable, que se llama Reporte y Evaluación de Sustentabilidad en Instituciones de Educación Superior, es RECIES, para un nombre más corto. Y RECIES les entrega un autodiagnóstico y además una hoja de ruta a las instituciones. Primero para entender este concepto tan amplio que es la sustentabilidad y también para que puedan ver dónde están ahora, porque si es que no se diagnostican, no pueden gestionar lo que está pasando dentro de cada institución. Se mide y posteriormente se identifica hacia dónde se quiere avanzar, cuáles son los próximos pasos que se deben implementar, cuáles son las acciones que las demás instituciones están implementando para avanzar hacia la sustentabilidad. Eso es un poco lo que hace la red. Ahora, quizás ahí, y vuelvo a Anaí, hay un tremendo desafío, especialmente con los públicos más jóvenes, ¿no? Que estamos teniendo una tensión entre, estaba pensando en la lógica de apocalípticos o integrados, ¿no? En la lógica de eco, porque hay jóvenes y adolescentes que están profundamente comprometidos con el cambio climático. Por supuesto, pensamos inmediatamente en Greta Gerwig y en Greta Thunberg, perdón, y decimos, bueno, ahí hay juventud que está profundamente comprometida, informada, vinculada con la ciencia y tomando acción. Pero también hay muchos, y a mí me pasa también con mis alumnos, que a veces dicen, bueno, pero la cosa está tan mal y los acuerdos no se están cumpliendo, lo que debería haberse hecho a partir de París no se ha hecho, y por lo tanto, ¿de qué sirve que yo recicle? ¿No? ¿De qué sirve que yo tome algunas decisiones en mi vida que cambian mi nivel de confort, cuando la verdad es que las personas que deberían estar tomando las decisiones no están haciendo lo que deberían hacer? Anaí, ¿qué hacemos con ese discurso y cómo se combate? Es tremendamente difícil porque, por otra parte, sabemos que el fatalismo paraliza en alguna medida, ¿no? Como que en el fondo la gente tiene pocas motivaciones para hacer cosas cuando no confía que esto tenga alguna posibilidad de éxito, ¿no? Pero por otra parte, también el exceso de optimismo ha sido muy complicado porque hasta hoy día, en el fondo, la visión sobre cómo ha ido el cambio climático y cuáles son las consecuencias no se ha tomado el peso de lo grave que es, ¿no? Ni a nivel de tomadores de decisiones, ni a nivel de opinión pública. Entonces, nosotros estamos constantemente en este desafío de transmitir lo grave que es, pero sin paralizar, ¿no?
Y yo la verdad es que creo que una de las cuestiones que tenemos que transmitir muy claramente es que es posible, ¿no? Es posible hacer las cosas de otra manera, es posible cambiar y recuperar los ecosistemas y es posible hacer transformaciones a nivel económico, político, para poder lograr una transformación profunda. Y que además no, es posible, no solamente es posible, sino que además no nos queda otra opción, ¿no? O sea, necesitamos hacerlo. Es algo que vamos a tener que hacerlo sí o sí. Y hay que tratar de darle una vuelta para empezar a hacerlo como una oportunidad y que los costos de esto sean menores, ¿no? Porque finalmente los grupos de la población, como tú decías al principio, que son más vulnerables, son los que se ven más afectados por todas estas condiciones, ¿no? Ujú. Entonces, creo que a los y las jóvenes hay una cuestión que tenemos que tratar de transmitir de que existe la posibilidad, pero tenemos que lograr hacerlo colectivamente. Y ahí hay tres ámbitos centrales en los que cada uno puede aportar, ¿no? Por un lado está en lo que podemos hacer como profesionales, ¿no? Que en alguna medida es como lo que estamos haciendo nosotros con la Pati, ¿no? Cada una en su propia profesión se está dedicando y trabajando en estos temas y de alguna manera así tratar de avanzar algo vinculado a lo que sabemos, a nuestras propias capacidades. También está lo que podemos hacer en el día a día, ¿no? Que a lo mejor puede tener poco impacto directo, pero puede tener un impacto mucho mayor desde el punto de vista de la experiencia y de cómo formamos también a los que nos rodean a partir de estos cambios de hábitos. Pero también hay una cosa que es muy relevante y tiene que ver con la acción política. O sea, por ahí dicen, no, cada elección es una elección climática, ¿no? O sea, cada vez que tomamos una posición política debiésemos estar mirando cuáles son las posturas de quienes están tratando de convencernos que los apoyemos en estos ámbitos. Y la necesidad de que la opinión pública y la ciudadanía tenga una preocupación mayor por estos temas es muy relevante porque finalmente eso es lo que va haciendo que se haga una modificación en los temas políticos, ¿no? En los cambios más estructurales que hay que hacer tanto a nivel local, nacional y global. Y eso es posible, pero necesitamos movilizar a la gente, ¿no? Finalmente necesitamos hacerlo colectivamente y cada uno de nosotros puede hacerlo tanto en su ámbito profesional como en su ámbito cotidiano, pero principalmente desde un punto de vista político. Conversamos con Anaí Urquiza, directora de Innovación de la Universidad de Chile, y también con Patricia Opazo, directora ejecutiva de Red Campus Sustentable. Y a propósito de lo que decía Anaí, Patricia, ahí me aparecen dos cosas que me parece van directamente respecto a lo que ustedes hacen como Red Campus Sustentable. Una cosa tiene que ver con la información y que las personas puedan tener, ¿cierto? Y ustedes hacen muchas webinars, hacen muchas charlas, trabajan, ¿cierto? Mucho con información y al mismo tiempo parece contradictorio que al mismo tiempo que tenemos esta cantidad tremenda de información disponible que viene de la ciencia, que viene desde las universidades, parece que en las votaciones, no solamente en Chile, sino también en el resto del mundo, la tendencia está siendo a ir hacia masivamente, hacia apoyar grupos ultraconservadores que además están en un negacionismo climático muy, muy preocupante. Entonces, ¿cómo sienten ustedes en la experiencia, en el terreno, trabajando ahí con las comunidades en distintos campos que esto puede contrarrestarse? Sí, yo creo que ahí es clave la diferencia entre la cantidad de información que estamos recibiendo hoy en día con la calidad de información que Ujú. estamos recibiendo. Estamos bombardeados de diversas informaciones, diferentes fuentes que no son fiables y que muchas veces se escuchan más y se replican más que aquellas informaciones que tienen fuentes mucho más fiables, fuentes científicas. Y ahí yo creo que es crucial que esto de formar a estos no sé, embajadores climáticos o ecolíderes es importante, pero también formar a una masa crítica que entienda la importancia de esta problemática y que tenga conocimiento real y fiable de la información que está pasando con los límites planetarios. Hoy en día hay muchas plataformas que permiten tener información correcta. Y a mí igual me parece súper preocupante eso que comentas de que aún así, teniendo toda esta información disponible, entendiendo que nos acercamos como aceleradamente a una gran crisis climática, las decisiones a nivel países no están como yendo hacia ese camino, tomando quizás, por ejemplo, eligiendo a
representantes que vayan en contra o que nieguen la crisis climática. Yo ahí no me desespera, no sé, no sería desesperanzadora en pensar que eso es un mal camino. Yo confiaría aún en estas personas que siguen teniendo estas voces líderes en torno a las problemáticas de la crisis climática y entender también que quizás esta percepción de las personas, de los comunes, de todos, no sienten tan cercana esa preocupación sobre la crisis climática. No me afecta a mí, yo igual tengo que levantar, yo lo he escuchado, me tengo que levantar igual todos los días, tengo que igual a trabajar, como de verdad es algo tan lejano, pero hoy en día lo estamos percibiendo cercano, o sea, con todos los incendios forestales, con las crisis hídricas que tenemos en el país, o sea, hay que entender de que no es algo que le pasa a otro o es algo que le pasa a otra persona en otro lugar, es algo que te está pasando a ti día a día, cotidianamente. Yo creo que hay que seguir reforzando el mensaje de la información correcta y ir masificándola para que llegue a todos los tomadores de decisión finalmente y a todas las personas, como dicen ahí, que tienen esta decisión política y que todos la tenemos, no solamente son las autoridades ni los gobiernos de turno, sino que con todo como individuo tenemos que tomar las decisiones correctas y también elegir a los líderes que van a plantear como las soluciones para esta crisis que estamos viviendo. Claro, y Pero no es ahí, fácil. ahí me quedo con, para cerrar lo que dice lo que dice Patricia respecto a que todos estamos vinculados. Si algo nos mostró la pandemia, es que en este barco vamos todos y todas, ¿no? Y una de las cosas que se celebra entonces en este trabajo, ¿cierto?, de la Red Campus Sustentable, de la educación para la sustentabilidad, también es esta idea de cruzar los saberes y los haceres de distintos campus universitarios, de distintas instituciones, para poder juntos y juntas ir desarrollando opciones para todos estos desafíos que se nos vienen. Muchísimas gracias, Patricia Opaso, directora ejecutiva de Red Campus Sustentable, y muchas gracias, Anaí Urquiza, directora de Innovación de la Universidad de Chile. Gracias a las dos por este tiempo con Radio Universidad de Chile y sobre todo por el trabajo que hacen cotidianamente. Muchas gracias a ustedes por Gracias. la invitación. Un abrazo. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.
Durante todo el año, desde marzo hacia adelante, el último jueves de cada mes, tenemos la visita del Conservatorio de Santiago, acá en nuestra sala máster, en general con el Ensamble por la Paz y en general. Hemos estado conversando al respecto con su director también del Conservatorio de Santiago, el compositor y pianista Orión León. ¿Cómo estás, Orión? Bien, Antonella, feliz de estar acá siempre compartiendo unos días antes de este maravilloso concierto que siempre tenemos acá en la Sala Máster. Bueno, pero esta vez ustedes del ensamble vienen como banda de apoyo, como artistas invitados. Claro. Venimos a presentar un proyecto muy bonito. Dentro del conservatorio están estas dos ensambles, el Ensamble por la Paz, que está ligado al área del jazz, y el colectivo de cantautoras, que es un colectivo de estudiantes y maestras del conservatorio que están dirigidas por Claudia Stern, y donde en realidad hay un equipo ahí bastante más grande, donde estoy yo haciendo arreglos, está la Tati Mora haciendo los arreglos vocales. Entonces de alguna forma es bien interesante el proyecto que se da, y que de alguna forma lo que hemos planteado en este mes de conmemoración de Violeta Parra, del natalicio, que queríamos hacer algo distinto y no venir con el jazz, sino que también traer cantautoras que puedan mostrar su música y hacer un homenaje, obviamente, a la supermaestra. Bueno, hagamos ese cruce, ¿no? Expliquémoslo, porque en general cuando pensamos en el Conservatorio de Santiago pensamos en jazz. Claro, cuando hablamos del conservatorio normalmente hablamos en jazz, pero en los últimos 2 años nuestro conservatorio se ha especializado súper fuerte en lo que es songwriting, y ahí tenemos el apoyo de la Claudia Stern, incluso artistas invitados como el Nano Stern, como la Elizabeth Morris, como Magdalena Matei, como la gente de AKC Trío en Argentina, y que de alguna forma nos ha permitido en estos 3 últimos años generar un programa súper sólido en lo que tiene que ver con la poesía musicalizada. Ahora, igual hiciste trampa porque nombraste 4 proyectos que mezclan, te faltó decir, no sé, Aznar, que mezclan la idea de, a ver, cuando pensamos en cantautoría, en general pensamos en música de autor que está vinculado al folclore. Claro, ¿no? claro. Pero Nano, la Elizabeth Morris, la Magdalena Matei, toda gente además que queremos mucho, la Totalmente. gente seca de AKC Trío, son todos ellos han mezclado música de raíz con jazz para hacer sus composiciones, y tienen más, menos, un poquito más, pero igual tienen todos una formación que va por ese lado. Entonces, ayúdenos a entender, pensando que el contexto de creación, ¿cierto?, de este colectivo de cantautoras es un conservatorio cuyo énfasis es jazz. Claro. ¿Cómo se alimenta una cosa de la otra? Mira, es un muy buen punto. Yo creo que cuando nosotros desarrollamos el nuevo programa académico, siempre dijimos, queremos 2 líneas súper importantes, y que eran el jazz y el songwriting, y que de alguna forma, claro, songwriting entendiéndolo como cantautoras, creadores de canciones. En este caso, claro, siempre hemos estado un poquito más como rápido con el tema del jazz, o más mostrando más proyectos de jazz, pero claro, por un poco mi carrera como director, entonces de alguna forma era más simple para nosotros mostrar esos trabajos. Y en este caso, como que ya llevamos 2 años trabajando con las cantautoras, no habíamos hecho ninguna presentación, y claro, hace 2 meses empezamos a ver cómo podíamos formar algo, y entre ellas generaron este grupo de, ok, hagamos un concierto natalicio de Violeta Parra en donde podamos mostrar nuestras obras, y además podamos al final hacer un cierre haciendo un homenaje a Violeta Parra. Entonces, en este caso, claro, todo lo que tiene que ver con el conservatorio siempre está en estas 2 líneas, jazz y songwriting. Y si uno se mete en la página o en los distintos proyectos que tenemos educativos, son las 2 líneas principales que hemos trabajado. Ahora, es interesante que este concierto, se me ocurren varias preguntas a propósito de tu respuesta, Orión. Lo primero, es interesante que este concierto se dé dentro de, entonces, el mes, ¿cierto?, claro, de celebración de la vida y obra de Violeta Parra, que está de cumpleaños el 4 de octubre, y por eso se celebra el Día de la Música, claro, ¿no? Y pensando también quizás un poco en el acervo del que se alimenta Violeta Parra, ¿no? Que tiene que ver con la cantautoría, que tiene que ver con la música de raíz, y claro, uno podría decir, ella lo eleva, ¿cierto? Y también lo permite que no solamente se difunda lo que se está haciendo en los campos, lo que se está haciendo en los cerros, en la música que ella va a ir a investigar primero, sino también, y esto para mí cuando lo descubrí fue un alucine, ella hizo mucho trabajo radial para difundir aquello, ¿no? Desde ahí, pues con eso como marco teórico, ¿no? Te pregunto, Orión, si, ¿cómo es para ustedes tomar esa tremenda paraguas que es Violeta Parra a la hora de invitar a estas mujeres, porque además son todas cantautoras, claro, a pensar la construcción de canciones? Sí, es un buen punto. Yo creo que ahí
el timón lo lleva la Claudia Stern en ese sentido de alguna forma entender cómo podemos conectar también con el tema de la raíz latinoamericana. Hay algo súper interesante en Violeta que si nosotros vamos escuchando como todo su proceso creativo también termina al final con todo ese proceso de las anticuecas donde yo también lo considero dentro del proceso del songwriting y que de alguna forma se acerca incluso a que muchos artistas del jazz, acá en Chile el mismo Ángel Parra, pero en muchos lugares del mundo otros artistas, han grabado esos temas sin ser ellos songwriters. Entonces me encanta como tu planteamiento porque al final igual están súper cercanos el proceso como creativo del songwriter en la poesía como el del jazzista en el proceso como creativo melódico. Y en donde ambos ocupan las raíces o necesitan las raíces para buscar su vanguardia. Entonces, en ese sentido, creo que son procesos relativamente parecidos, uno más dedicado a la palabra y el otro más dedicado al desarrollo como sónico. Pero en este sentido creo que lo interesante es que nuestras cantautoras, y todas de muy distintas edades, es maravilloso eso, porque tengo una chica que tiene 16 y otra que es alrededor de los 50, entonces es increíble cómo ellas van trabajando en sus distintas edades sus obras, pero en este caso también inspiradas en el proceso Violeta. Entonces, todas van a presentar al menos 2 obras, donde una obra es muy solista y muy tradicional en lo que es Latinoamérica y otra en la vanguardia de lo que ellas creen que deben desarrollar como en el proceso en que están en sus vidas. Entonces, va a ser bien como bonito ver ese como proceso en 2 canciones donde cada una va a poder trabajar esto y, como dije, al final generar un colectivo donde en una especie como coral van a estar cantando los temas de Violeta. Igual ahí hay una tensión que me parece interesante, porque cuando uno piensa en songwriting, ¿cierto? En escritura de canciones, uno piensa que las canciones tienen, por lo general, un formato. Claro. ¿Cierto? Y uno dice estribillo, ¿cierto? Coro, estribillo, coro, y luego es como muy 3 minutos más o menos, sí. ¿Cierto? Piensa en la lógica radial, finalmente, claro. Cuando uno dice canción. Y cuando uno piensa en jazz, ahí se nos arranca. Claro, totalmente. Lo que también es un prejuicio, porque el songbook del jazz, claro. ¿Cierto? El cancionero tiene muchas canciones. Claro. Uno puede pensar especialmente sí. Toda esta época de los crooners. Sí, Broadway. O sea, hay gran parte del repertorio del jazz, como tú dices, tradicional, o el jazz estándar, viene de todo el timpanale, que eran las canciones que se hacían en Broadway y que después que los jazzistas tomaban y hacían ellos como My Favorite Things, que es un tradicional de la novicia rebelde acá en Latinoamérica y que John Coltrane lo hizo de 18 minutos en el concierto de Newport. Entonces, de alguna forma se toma, pero mira, ahí hay un ejemplo bien bonito de la Joni Mitchell, que es esta cantautora, quizás una de las más importantes de Canadá y Estados Unidos. Donde y de la historia de la música. Sí, no, totalmente. Ella es sin duda una de las creadoras más importantes que hay en la música popular, y como ella trabajó con artistas como Herbie Hancock, como el Pastorius, el bajista, y que eran directamente músicos de jazz, Jaco Pastorius y Wayne Shorter, y cómo trabajaban en conjunto y hacían de alguna forma una colaboración en la cual ella iba cantando la poética de su música y los otros músicos iban atrás de alguna forma coloreando súper en relación a las palabras de lo que ella iba diciendo. Es más, en el el documental de Wayne Shorter, ella incluso habla y habla un poquito de esta simbiosis que hicieron juntos y que de alguna forma a los dos les ayudó mucho para abrir nuevos caminos en el proceso de la improvisación. Entonces creo que en ese sentido ahí hay un material que para nosotros es súper valioso y que de alguna forma todos los que amamos también el songwriting, que de alguna forma yo también me encanta, siempre hemos visto cómo podemos conectarnos a través de ella y los discos que ha desarrollado con estos jazzistas, independiente del formato, porque en sus discos incluso hay canciones de 1 minuto donde, claro, los músicos, los jazzistas están atrás así volando entre armonías y colores y la canción termina cuando su poesía termina. Entonces creo que en ese sentido estamos buscando el balance entre lo experimental del ensamble que va a estar apoyando a estas artistas, pero a la vez que ellas puedan volar dentro de los espacios que ellas necesiten para que de alguna forma los colores sean directamente lo que ellas quieren visionar. ¿Y esto es siempre la lógica de la improvisación? Sí, hay, en realidad hay algunos temas que son formato muy canción y que son principalmente los temas más tradicionales, y vamos a hacer otros que sean mucho más poéticos donde podamos de alguna forma colaborar con las improvisaciones libres, pero claro, en este sentido no estamos viendo como que la improvisación sea el leitmotiv del concierto o del concepto, sino que sean directamente las
poesías que ellas han trabajado para que puedan de alguna forma compartir con nosotros. Bueno, les estamos hablando respecto a este concierto que va a suceder este jueves. El colectivo de cantautoras del Conservatorio de Santiago se va a presentar este jueves 26 de octubre a las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, acá en Miguel Claro 509. Esto en el ciclo de conciertos que ha estado haciendo el Conservatorio de Santiago desde el mes de marzo. Sí, totalmente. Ha sido una colaboración hermosa y que de alguna forma nosotros nos ha permitido crecer. Es más, hace unos días atrás ya fue el Festival Chile-Europa en colaboración del Conservatorio y las embajadas de la Unión Europea y que estuvo full público acá en la Sala Máster y en la Aldea del Encuentro donde fue el cierre. Creo que ha sido una colaboración hermosa en donde también hemos podido no solamente desarrollar nuestros conceptos artísticos, creativos o vanguardistas, sino que también pedagógicos. Y por eso, claro, dejar invitadas a todas las personas que también están súper interesadas en el mundo de la poesía, del songwriting, del escribir, porque hemos creado una línea ahí súper fuerte y, como digo, ya llevamos 3 generaciones de songwriter. Y que vienen de distintas partes. En este caso solamente se van a presentar las que están acá en Chile, pero este colectivo tenemos estudiantes que son de Costa Rica, artistas que son de Brasil, artistas que son de Panamá, que esperamos que en los próximos años ojalá también podamos conectarnos como lo hemos hecho con el Chile Europa o con el Chile Jazz por la Paz, pero para nosotros es una maravillosa experiencia poder estar en la Sala Máster y que el colectivo de cantautoras este 26 de octubre pueda presentar la música que han hecho y, como digo, dentro del marco también de la conmemoración de Violeta Parra. Catalina Alarcón, Fran Bakovic, Javi Hersheim, Bea Aguilera, Pia Miranda, Jesús Harsheim son las artistas que van a estar bajo la coordinación de Tati Mora en esta cátedra, que diríamos que es de la Claudia Stern, y que van a estar, entonces, si entendí bien, Orión, entonces vamos a escuchar a cada una de ellas con 2 canciones. Sí. Siempre acompañadas por el Ensamble por la Paz. Claro. Y al final van a hacer un especial de homenaje a Violeta. Coral a Violeta, sí. Y eso va a estar maravilloso porque va a ser la parte con más improvisación porque de alguna forma es algo que todos sabemos muy bien. Entonces hemos planteado qué temas son. Y ahí vamos a empezar a crear. Son? No lo voy a decir. Pero de verdad los van a disfrutar porque los van a escuchar en un formato muy poco tradicional. Entonces, la orquestación va a ser muy distinta, los sonidos van a ser muy distintos y vamos a improvisar mucho las frases ahí. Y me imagino que, como siempre, en el mundo tanto del jazz como del songwriting, mucha gente la gente que viene a escuchar muchas veces reconoce y conoce estos repertorios, así que es muy posible que subamos gente del escenario para que también pueda compartir con nosotros esos espacios que de alguna forma son experiencias maravillosas y únicas. Bueno, esto tiene entradas a través de Passline, la preventa es de 8.000, el día del evento es de 10.000, acá en Miguel Claro 509 pueden ir asegurando sus entradas. Esto va a pasar el jueves 26 de octubre, mientras te escuchaba a propósito de esta idea de improvisar a Violeta. Y es muy impactante cuando uno piensa en su música, como que ella se mueve desde lo tradicional, del canto a lo poeta, del canto a lo divino, ¿cierto? Claro. Y cómo trae esta música desde los campos, desde los cerros, y como al mismo tiempo agarra esa música y después se lanza a hacer algo como el Gavilán, y uno dice, a ver, ¿qué le pasa a esta señora? Claro. ¿Qué está haciendo? Y preguntarte desde ahí, ¿no? Ahora cuando con el ensamble y con este colectivo de cantautoras se ponen a pensar en Violeta Parra, ¿qué es lo que musicalmente empieza a aparecer ahí? ¿Qué te sorprende ahí? Mira, yo creo que hay algo que es sumamente importante y que de alguna forma en nuestra educación, sobre todo chilena y latinoamericana, no está tan presente y que es la importancia del viaje. El viaje como concepto, o sea, realmente Violeta hizo un viaje súper importante por todo Chile y muchas partes de Latinoamérica, incluso después a Europa con Francia y todo, y creo que ese concepto, la vuelta, es lo que le permite empezar a generar, no quiero hablar de evolución, sino que quiero hablar como de un viaje interno en donde ella logra también encontrar nuevos sonidos que están muy relacionados a lo que está viviendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que para nosotros es sumamente importante ese proceso de ella que tiene que ver con el viaje. Y por eso lo que tratamos de rescatar es que, de alguna forma, las cantantes, las cantautoras que han escrito obras y que han escrito muchas obras y que hemos seleccionado solo algunas para este concierto, tengan relación con respecto a los viajes internos y externos que vamos desarrollando como ser humano. Porque al final del día, yo creo que a todos nos marcan como hitos. O sea, si hablamos con un niño o una niña y nos cuenta un poco de los últimos veranos que tuvo, es el viaje
viaje que hizo a algún lugar. Y con el tiempo empezamos a perder la importancia de ese hito, que es sumamente maravilloso, tanto como para renovar energías, como para conocer gente, como para conocer cultura, y que cuando uno llega al lugar donde tú estás residiendo, llegas con una energía nueva. Y creo que eso es lo importante que queremos de alguna forma destacar con respecto a Violeta y a las artistas que van a participar en este concierto, que es el viaje. El viaje que cada persona puede tener tanto de forma interna, pero que también es sumamente importante vivirlo a nivel físico. Y yo siempre he planteado que Violeta, cuando llega al Gavilán o a las Anticuecas, es gracias también a ese tremendo viaje que ella cruza el océano y llega a Europa y empieza a ver nuevos conceptos artísticos, visuales, plásticos, musicales, empieza a relacionarse con otros idiomas y ella vuelve con algo súper concreto que son una vanguardia creada por ella y que yo diría que muchos de los jazzistas, incluso chilenos, creemos que nos sentimos inspirados y motivados a que ese es el camino del jazz en Chile. Uh-huh. Bueno, sí, de hecho es muy interesante porque Violeta lo marca todo, ¿no? De una u otra manera. Y además también me parece interesante que este hito del viaje, de este colectivo de cantautoras, se ha estado preparando por 2 años. Claro. Igual quiero remarcar esto que tú nos dices, Orión, de que es la primera vez que el colectivo de cantautoras del Conservatorio de Santiago va a tener una presentación. Claro. Así que es muy emocionante. No, feliz y que sea en este mes y que sea con este grupo y además con el ensamble apoyando, que el ensamble ya nos sentimos como en casa, así que... Y en nuestra salita máster. Totalmente, emblemática. Bueno, les dejamos la invitación entonces para este 26 de octubre a las 7:30 p.m. en Sala Máster Miguel Claro 509 Providencia, para que ustedes puedan participar de este concierto de cantautoras acompañados siempre por el ensamble Por la Paz. Las entradas están a través de Passline y esto se va a transmitir. Sí, esto se transmite también. No sé si el mismo día, pero sí se transmite. Así que atentis, ahí les estaremos contando también para que puedan, si están fuera de Santiago, puedan participar de todo. Si están en Santiago, no tienen excusa, vengan al concierto de cantautoras del Conservatorio de Santiago. Hemos conversado con su director y director también del Ensamble Por la Paz, Orión León. Muchas gracias. Gracias, Orión. Yo te iba a decir cómo estás, pero ¿cómo estás después de la entrevista? Bien, feliz de estar acá. Estupendo. Nosotros nos vamos en esa nota, deseándoles que tengan un estupendo inicio de semana y mañana a las 10 tenemos un nuevo semáforo.